Bien, muy buenas tardes a todas y a todos que se conectan por las redes sociales de la Universidad Arturo Prat. Estamos dando inicio a este seminario virtual que hemos denominado Historia Local y Ciudadanía, en el marco del proyecto de circuito escolar de nuestra universidad, a cargo de la Dirección General de Vinculación con el Medio, y que busca generar una vinculación temprana con los colegios de nuestra región, en el área de innovación, tecnología, pero también humanidades, historia, arte y cultura. Para eso hemos querido hoy día presentar una iniciativa que queremos trabajar y empezar a ejecutar a partir del 2023 en nuestra región de Tarapacá. Para ello me acompaña en este momento, comenzando por María Fernanda Guajardo. Ella está a cargo del proyecto de circuito escolar. Ella es licenciada en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, también con un máster en Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y un máster en Investigación y Cambio Educativo de la Universidad de Barcelona también. Y además también nos acompaña alguien que, bueno, no necesita mayor presentación, Premio Nacional de Historia 2006, que también es investigador y de nuestra casa de estudio, el profesor Gabriel Salazar, a quien damos las gracias. Si gusta, María Fernanda, podríamos comenzar contigo un poco, que comentara a quienes nos están viendo hoy día por las redes sociales de qué se trata este proyecto que queremos de alguna manera, cómo desde la historia local, desde la reconstrucción de la historia local, podemos fortalecer, robustecer la ciudadanía que de alguna u otra manera no era tan fuerte como habíamos pensado que estaba según los últimos sucesos, ¿no es cierto? Así que, por favor, María Fernanda. Hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo y acompañarnos para poder escuchar en qué consiste esta propuesta. Bien, antes de comenzar a explicar las características de esta iniciativa, voy a recordar brevemente en qué consiste el proyecto de fortalecimiento circuito escolar y cómo, de aprobarse esta propuesta, se vincula perfectamente con los objetivos específicos que persigue el proyecto del cual yo me encuentro a cargo. El proyecto UAP 2193, conocido como circuito escolar, es un proyecto de fortalecimiento institucional que busca realizar un proceso de vinculación temprana entre los estudiantes que pertenecen a nuestra red de aliados y nuestra casa de estudio. Este proceso de vinculación se realiza a través de actividades extracurriculares y de extensión en arte, en ciencias, innovación, tecnología y humanidades. Estas iniciativas se han comenzado a realizar tanto en las dependencias de la universidad como también en los propios establecimientos escolares con los cuales ya estamos trabajando. Bien, en cuanto al proyecto que hoy día nos convoca, ¿no es cierto?, el papel de la historia local en la construcción de la ciudadanía a partir de las comunidades educativas, iniciativa de la cual, ¿no es cierto?, ya nos hizo mención el señor Cristian Yamet. Esta contaría con dos etapas claramente definidas. Bien, en la primera de ellas se realizaría una serie de charlas de formación ciudadana en las propias comunidades escolares, a modo de entregar los conocimientos que permitan a los participantes reconocer su propia historia y los saberes de su propia ciudadanía. Estas charlas serían abiertas a la comunidad escolar y se abrirían, ¿no es cierto?, las puertas a la comunidad en general. En una segunda instancia se ejecutaría un proyecto de investigación interno que lleva por nombre Ciudadanía Activa. En esta iniciativa las comunidades escolares realizarían un proceso de investigación en torno a su propia comunidad y cómo ésta se vincula con su ciudadanía. Sobre los plazos, ¿no es cierto?, de ser aceptada esta propuesta, las charlas magistrales comenzarían en el mes de abril del año 2023. Se realizaría una sesión por semana hasta culminar las 10 sesiones. Obviamente se concluiría con una ceremonia de entrega de diplomas de participación. En cuanto al proyecto de investigación realizado por cada una de las unidades educativas participantes, este comenzaría a contar del mes de abril del año 2023 y terminaría en octubre del mismo año. Voy a avanzar acá
diapositiva. Sobre los profesionales con los que contaría esta iniciativa, ¿no es cierto? Además de contar con la valiosa asesoría del maestro Gabriel Salazar, el proyecto deberá contar con un profesional con dedicación exclusiva, quien debe encargarse del acompañamiento y coordinación de las distintas actividades que se realicen al momento de comenzar con la investigación al interior de cada escuela. Bien. En cuanto a cómo esta iniciativa se vincula perfectamente con los objetivos que propone este proyecto, ¿no es cierto? El proyecto de circuito escolar claramente nos permitiría ejecutar el circuito en las comunidades escolares, ¿no es cierto? Y a su vez abarcaríamos un área que se ha destacado ampliamente por parte de los intereses que han demostrado los estudiantes al momento de realizar el diagnóstico que se aplicó en cada unidad educativa, en donde el sondeo hasta el momento nos ha dejado claro que los jóvenes se sienten muy convocados por ampliar sus conocimientos y adquirir herramientas que les permitan ejercer de mejor manera su ciudadanía. Señalado lo anterior, doy paso entonces al maestro Gabriel Salazar para que nos pueda explicar cómo ha realizado este trabajo, ¿no es cierto?, con las comunidades educativas de la comuna de San Bernardo en la región metropolitana. ¿Comienzo? Sí. ¿Sí? Bueno, yo soy Gabriel Salazar, historiador social. He estado trabajando muchísimo tiempo en la investigación de la historia popular ciudadana, historia del pueblo, historia del ciudadano, historia de nosotros mismos, un poco para romper esa vieja tendencia hegemónica de que todo el mundo piensa que la verdadera historia es la historia del Estado y por tanto de los partidos y de los presidentes y de las leyes. Y da la casualidad, ¿no es cierto?, que si uno revisa la historia ciudadana, la ciudadanía prácticamente nunca ha participado sistemáticamente, vinculantemente, como se dice, en las decisiones políticas que toma el Estado o en las decisiones políticas que toma la ciudadanía para construir un Estado. La historia social de Chile y la historia de la ciudadanía chilena muestra claramente que en 11 oportunidades, por ejemplo, se ha tratado en Chile de dictar la constitución política que organice y rija de alguna manera los procesos de decisión política en este país. 11 veces. 1811-12, 1818, 1822, 1823, 1828, 1833, 1891, 1925, 1980 y llevamos ya en el 2022 2 intentos por redactar la Constitución. Y de estos 11 intentos que está demostrando claramente que hemos fracasado como país, como sociedad, en la construcción política del Estado chileno. Si 11 veces hemos intentado y seguimos fracasando, es porque no hemos sabido hacerlo. Hay algo que está mal aquí. Está muy mal. Y cuando uno observa estos 11 intentos frustrados, uno descubre que en ninguno de ellos, salvo en uno, que no puedo entrar en detalle porque sería muy largo, en ninguno de estos intentos, salvo en uno, participó la ciudadanía en términos vinculantes, o si ustedes quieren, en términos soberanos, como le corresponde. En todos estos casos la ciudadanía fue apartada del proceso constituyente, ignorada o masacrada para que no participe. Por esta razón, nunca, y este es el juicio que nos interesa acá destacar, la ciudadanía ha tenido una participación mínimamente soberana en los intentos que ha tenido este país para construir su sistema político. Y esto es muy importante, porque entonces, en cada una de estas 11 oportunidades, la ciudadanía ha sido enviada a la calle. Como no ha podido hacer política,
responsable, ni en los procesos constituyentes, ni en los procesos políticos constitucionales, a la ciudadanía no le queda otra que actuar desde la calle, de hacer política desde la calle sin tener, ¿verdad?, participación decisiva, importante, vinculante en los procesos políticos, es no hacer política. Y esta historia de no participación, entre paréntesis, no la conocemos. Porque en Chile no se ha estudiado nunca ni la historia de la ciudadanía chilena. No hay ningún libro de historia de la ciudadanía en Chile. No se ha estudiado a fondo el derecho ciudadano. Se estudia el derecho constitucional para estudiar, ¿verdad?, las facultades políticas del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Que significa repetir lo que está escrito en la Constitución. Y por tanto no se estudia nunca, me consta. Yo he hecho muchos años clases en las facultades de Derecho de la Universidad de Chile. Conozco lo que se enseña allí. Y no se enseña el poder constituyente que tiene la ciudadanía como una prerrogativa y una facultad exclusiva. Por tanto, en resumen de todo esto, es que la ciudadanía solo hace políticas desde la calle, marchando, desfilando, gritando consignas, bailando, si es que hay un ritmo pegajoso, ¿verdad?, de alguna manera proclamando los nombres de sus líderes o de sus partidos, pero no manifestándose en términos deliberativos, que ella delibere sobre los problemas para llegar a conclusiones, y esas conclusiones las convierte en un mandato soberano. No han reservado el rol casi miserable, diría uno, de la protesta callejera, del pliego de peticiones y de un derecho a voto que es individual, secreto, no deliberativo, que no implica voluntad soberana, porque la voluntad soberana es colectiva, es una voluntad colectiva, de una comunidad, no es la voluntad de un individuo. Bueno, digo todo esto porque el pueblo chileno, la ciudadanía chilena, ha vivido siempre en la calle, para vivir su vida y por otro lado, para intentar reclamar por los problemas que tiene esa vida. Y no sabe, porque eso nunca se lo han ni enseñado ni permitido, que ella es la ciudadanía, la masa ciudadana, el pueblo ciudadano, la soberanía, el soberano popular. Ahí está la soberanía, el poder supremo. Nunca le han permitido ejercerlo, o prohibiéndoselo por ley, o reprimiéndole con el ejército de formación de batalla, poco menos. Por tanto, no sabe su propia historia, no conoce sus poderes reales. A lo más, ¿verdad?, alguien de buena voluntad dice: yo le voy a enseñar los derechos del pueblo, al pueblo. Derecho, ¿qué derecho? Lo que dice la Constitución. Lo que dice el Código del Trabajo. Y ni la Constitución ni el Código del Trabajo han sido deliberados y redactados por el pueblo y los trabajadores. Entonces, cuando decimos voy a enseñar de los derechos, y hay muchos cursos de capacitación sindicales, incluso de formación ciudadana, que le enseñan a la ciudadanía los derechos. ¿Qué derechos? Los que están en la Constitución. ¿Y qué dicen esos derechos, verdad? Que tiene derecho a votar individualmente, tiene derecho a pliego a peticiones, pero no tiene derecho, porque no tiene poder, para ella organizar una asamblea constituyente y ella redactar esa constitución. Necesario. Por esa razón, el pueblo no conoce su propia verdad, su propio poder, su propia historia. Confunde la historia de sí mismo con la historia de la calle, y esa no es su verdadera historia. Digo todo esto porque es necesario que el pueblo se reeduque,
y se reeduque en el conocimiento real de su historia y en el conocimiento y manejo real de los poderes que le son propios por naturaleza. Porque la soberanía por naturaleza pertenece al pueblo y no a sus pseudo representantes, etc. Y es muy triste porque el sistema educacional chileno, hay que ser muy crudo en los juicios que tenemos que emitir hoy, sobre todo hoy, sobre el sistema educacional chileno. El sistema educacional chileno siempre ha sido establecido por las oligarquías gobernantes. No ha sido establecido por decisiones de las comunidades locales donde están los niños reales, los profesores reales y los problemas reales. El sistema educacional chileno siempre ha sido dictado por los políticos. Y si ustedes revisan, aquí la compañera conoce eso, ¿verdad?, porque lo he estudiado, todos los modelos educacionales que se han implantado en Chile, todos han sido importados. Copias de modelos extranjeros. Copias. Partimos con los modelos cristianos de Roma, los modelos españoles, modelos franceses, modelos ingleses, modelos alemanes, modelos norteamericanos y últimamente los modelos escandinavos. Y hemos tratado que nuestros niños se eduquen como si fueran niños españoles, franceses, escandinavos, qué sé yo, norteamericanos. Y los comparamos con ellos y le tiramos encima pruebas internacionales para que veamos cómo estamos con respecto a los rankings mundiales de la educación occidental. Por esa razón, nunca el sistema educacional chileno le ha enseñado a los niños chilenos su historia real de niños locales. Porque no podemos comparar un niño de Alto Hospicio, o de Putre, o de Calama, o qué sé yo, de Chonchi, con los de Helsinki, de Estocolmo, de Uppsala. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Y por esa razón el sistema educacional chileno siempre ha tratado de que los niños tengan un rendimiento escolar comparable con Europa. Porque nuestras élites siempre se han sentido más europeas que chilenas. Han tratado siempre de imitar a los europeos, los franceses, los ingleses, los italianos, qué sé yo, etc. Y creen que ahí está la esencia, la cultura occidental es la que vale. Por eso han despreciado una y otra vez la realidad, valga la redundancia, la realidad real, concreta del niño concreto que tenemos en nuestras aulas. Y últimamente, siglo XXI, esto se ha agudizado en Chile. No solo porque seguimos aplicando modelos extranjeros y evaluamos a nuestros profesores de acuerdo también a estos estándares evaluativos y econométricos, en muchos casos extranjeros, sino que más aún, nuestras universidades, salvo excepciones, pero la gran mayoría y las más grandes, su plan de desarrollo es exactamente la internacionalización. Mientras más se internacionalicen, mientras más se globalicen, más realizadas se sienten a sí mismas. Entonces, por eso que incentivan a los alumnos a ser, no es una crítica, por si acaso, pero es un fenómeno general. Y si no lo incentivan los mismos estudiantes, procuren sacar sus posgrados en el extranjero. En el extranjero. Yo mismo saqué mi doctorado en Inglaterra. Claro, porque estaba exiliado, no fue por opción. Me eché el exilio y saqué el doctorado. ¿Verdad? Pero es lo mismo en el fondo. Por otro lado, no solo los estudiantes quieren sacar su posgrado en el extranjero, sino que además las universidades quieren
adaptar sus programas, sus investigaciones, sus jerarquías internas a lo internacional. Si ustedes revisan todos los proyectos de investigación, los seminarios grandes que hacen la Universidad de Chile o la Católica, cualquiera de estas grandes, son todos internacionales. Estaba viendo recién que se organizó un gran seminario internacional para discutir entre invitados de grandes universidades que vienen de acá 3 o 4 días, ¿no es cierto?, para conocerse entre sí, lo pasan bien y hablan en abstracto sobre cómo se define la categoría pueblo. Tienen que reunirse los intelectuales de las grandes universidades del mundo para que se define el concepto válido de pueblo. Tiene que ser un concepto académicamente, ¿verdad?, genuino. Tiene que ser abstracta la definición de pueblo o de un acuerdo entre intelectuales de varios países. ¿No sería conveniente mejor bajar al pueblo para que el pueblo se autodefina? Bueno. Más aún, los estudiantes chilenos no están reconociendo como válido lo que están aprendiendo en la universidad y en los colegios. Hay deserción y grande. O no van, hay ausentismo escolar en la universidad. Me consta, yo el último año que hice clase en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN, que se supone que está catalogada a alto nivel en los rankings universitarios internacionales, pero me consta que, por ejemplo, yo tenía inscrito como 55 alumnos del curso. La asistencia promedio al final del curso fue 8. Y no solo yo, a los otros profesores les pasa lo mismo. Hay desinterés por lo que hace la universidad en materia de formación intelectual. Y en los colegios pasa lo mismo, porque es obvio. Meterle a los niños de alto auspicio, ¿verdad?, todas las matemáticas, la historia, las ciencias, las definiciones, la tecnología del mundo occidental en alto auspicio, o en Tirúa, si nos vamos al extremo sur, es absurdo, por lo menos, por decirlo menos. No es extraño que tengamos no solo ausentismo escolar, sino que violencia escolar contra el sistema, contra los profesores, contra la universidad, contra los liceos. Caso patético es el Instituto Nacional, o el Internado Nacional Barros Arana, o mi colegio, el Liceo de Aplicación. Son todos iguales, ¿no? Yo creo que hay que pensar en serio que la educación chilena no, como dijo la presidenta Bachelet, la educación chilena no da el ancho para su propio pueblo, en este afán de imitar constantemente, de internacionalizarnos, de globalizarnos, porque creemos que ahí está el destino de Chile, más bien es un destino individual. Un puro ejemplo, mi propia ex facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, donde está el Departamento de Historia. Yo dirigí por cerca de 8 años doctorado en Historia de Chile, que sí lo bautizamos doctorado en Historia de Chile, y mientras lo organizamos y mientras funcionó, siempre le dieron la acreditación por 7 años. Pero hubo un movimiento interno de profesores, se puede entender esto como pelambre, pero también es de historia, que dijo: no, vamos a eliminar el doctorado en Historia de Chile y vamos a introducir el doctorado en Historia a secas. Porque si es Historia a secas, podemos entonces, ¿verdad?, intercambiar papers, investigaciones, seminarios con cualquier universidad del mundo. Ojalá con estas grandes que están en primer lugar del ranking de Shanghái, por ejemplo.
Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Entonces, claro, las universidades procuran, como dije, internacionalizar la carrera. Y la carrera individual, entonces, que está siendo evaluada semestralmente en las grandes universidades, por lo menos en la Chile, se convierte entonces en una especie de obsesión del académico por mejorar su currículum para ascender en la jerarquía según los parámetros de evaluación que se aplican, que tienen que ver con estos rankings internacionales. Y por tanto usted se obliga a sí mismo a escribir papers que ojalá se publiquen en revistas extranjeras. Claro, dan más puntaje. Una vez hicimos un gran proyecto de investigación en la Universidad de Chile, multidisciplinario, donde habíamos 3 premios nacionales. Un sociólogo, un historiador y un filósofo. Y nosotros debemos dirigir todo el proyecto que involucraba como a 25, 30 académicos. Era un gran proyecto. Y el proyecto final lo rechazaron, ¿saben por qué? Porque ninguno de los 3 tenía artículos publicados en revistas indexadas internacionales. Ninguno de los 3. Yo tenía 1 o 2, y el otro tenía 1, y eso no tenía nada. No aceptaron que 3 premios nacionales dirigieran un gran proyecto de investigación, que claro, involucraba mucha plata, porque no habían publicado en revistas internacionales. Esos son los criterios. Esos son los criterios. Entonces, mientras las universidades están soñando intelectualmente con la internacionalización, que es una variante de la globalización y que por tanto es una carrera neoliberal, que obliga entonces al intelectual a sumarse a esa carrera al cielo y competir para el lado, para codear al otro y ganarle los puntajes necesarios. Por eso en la universidad no existe hoy día lo que existió en los años 60 y 70. Solidaridad intelectual, fraternidad intelectual, formación de equipos, o un gran respeto de unos con otros, como en la época de los años 50, 60, cuando habían grandes maestros que no tenían doctorado, pero eran sabios y se respetaban mutuamente. Eso me consta. Podría nombrar un montón. Estoy diciendo todo esto porque si nuestros estudiantes secundarios están rechazando lo que le enseñan al colegio, a la instalación del colegio y a los mismos profesores, es porque la educación chilena está mal. Si le agregamos a eso que hay una crisis de salud mental gigantesca en el país actualmente, y esa es la expresión, gigantesca, y que la tasa de suicidios juveniles se ha disparado, tanto en la universidad y en los colegios, que los psicólogos hoy día están todos ocupados con sus pacientes, no hay ninguno que esté dispuesto a investigar el problema porque están todos ganando dinero con sus pacientes por vía online de cualquier, porque hoy día el tratamiento psicológico es online, pues ya no es cara a cara como antes. Bueno, yo creo que digo todo esto con la única idea clara de que la crisis de nuestro sistema educacional es hoy más grave que nunca. Y esto lo ejemplifica clara y dramáticamente el Instituto Nacional. El Instituto Nacional, por nombrar uno. Por tanto, eso por un lado. Por otro lado, tenemos la historia del ciudadano que dije que ha sido 11 veces mandado a la calle, ¿no? Como hoy día lo está haciendo. Ustedes están viendo cómo los políticos corren para allá y para acá, ¿no? Porque creen que ellos tienen el poder soberano y ellos están tratando de armar otra asamblea constituyente sin ninguna consulta a la ciudadanía, sin ninguna idea de darle participación. Están muy aproblemados porque para poder darle participación no les queda otra que hacer un plebiscito de salida, como le llaman ellos.
Y a eso le temen. A eso le temen. Primero por el 80% del plebiscito de entrada y luego por el 62% del plebiscito de salida. Le tienen miedo a lo que la ciudadanía pueda opinar individualmente con un monosilábico, sí, no, apruebo, rechazo, porque eso es lo que le permiten a la ciudadanía, no deliberar, sino hablar guturalmente en monosílabo. Sí, no, apruebo, rechazo. Me gusta, no me gusta. Eso no es educar a la ciudadanía, es transformarla, ¿verdad?, en un primate. Bueno, tenemos dos crisis graves de cultura y de educación. La educación ciudadana y la educación de nuestros niños. Y si observamos qué está pasando, en la universidad siguen haciendo investigaciones del tipo que la educación es una ciencia. Y la ciencia entrega datos. Frente al tema de la salud mental, estuve leyendo hace poco tiempo atrás un informe que hizo un equipo de la Universidad de Chile que estudió el tema de la salud mental. Y yo leí el informe entero. ¿En qué consistía el informe? En hacer un recuento de los, digamos, de los pacientes y clasificarlos de acuerdo a la el tipo de enfermedad que tienen. Tal tipo de enfermedad, y lo van definiendo, ¿no? Eran como 25. 35% enfermo tiene esa enfermedad, 22 tiene este otro. Eso. A nadie se le ocurrió hacerse la preguntita que un historiador sí se la plantea al tiro, ¿no? ¿Hay alguna relación entre el sistema laboral precarista que nos impuso el plan laboral precarista y la salud mental? Porque un sistema precario de trabajo, temporal, que no te permite hacer una carrera porque se interrumpe esa carrera cuántas veces el patrón estime necesario o la empresa estime necesario mandarte a cambiar. Incluso en la carrera académica, como sabemos. Y yo mismo lo he vivido. Lo he vivido. Entonces, si no tienes seguridad en tu futuro laboral, si no puedes construir un proyecto de mediano y largo plazo en base a tu vocación o tu expertise de oficio, de técnica o lo que sea, o de ciencia, porque está atravesado por todas las decisiones, las necesidades de empresa que te corten, porque más importante es la necesidad de la empresa que tu formación o tu trayectoria ocupacional. Si uno no tiene un futuro laboral seguro, uno no tiene futuro. Y si no tiene futuro asegurado, no tiene sentido de vida. Y si uno no le encuentra sentido a la vida, entonces, pucha, me vuelvo loco, me suicido, agarro a peñascazo a primero que pille, como hacen los jóvenes. No hay duda que los jóvenes estudiantes del Instituto Nacional no tienen claridad respecto de su futuro. No tienen modelos que imitar. Antes, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica era un modelo. El Papa Juan XXIII fue para todos nosotros un modelo de inspiración, de acción social cristiana. Teníamos al Che Guevara como modelo. Incluso para otros Kennedy. Papa Juan XXIII, como dije. Habían intelectuales que uno seguía como modelo. Jean-Paul Sartre, por decir algo. Simone de Beauvoir, por las mujeres. Hoy día, ¿a quién seguimos? ¿Bolsonaro? ¿Trump? Una iglesia católica que perdió su prestigio bajando del 86% al 22%. En el mismísimo día de hoy, un sacerdote que creíamos señero en la vida espiritual y en la vida social,
se retira indignado de la orden jesuítica por la crisis que está viviendo la Iglesia. No hay ciencia que sirva de modelo. No hay intelectual que podamos seguir, sí. No hay papa, no hay presidente, no hay líderes, no hay partido político. ¿Y eso es producto de qué? Puede ser del modelo precario de trabajo. Puede ser del individualismo competitivo, ¿no? que te proyecta nada más que en tu carrera individual. Puede ser el problema que vale más la globalización que la comunidad local. Más la globalización que altos pisos, me da con altos pisos, pero lo conozco más o menos, como para nombrarlo. Bueno, todo esto hace pensar de que estamos necesitados de pensar a fondo cómo educarnos como ciudadanos y educar a nuestros niños en su futuro. Y viendo lo que están haciendo las universidades, y viendo lo que está haciendo el Ministerio de Educación incluso hoy mismo. Porque el ministro de Educación anterior, recordemos, era un ingeniero. Y como buen ingeniero, le interesaba la evaluación matemática de los profesores, ¿no es cierto? La distribución perfecta de los horarios de acuerdo al plan de contenido. Y la comparación en puntaje con los países europeos. Bueno, este otro no, es un profesor. ¿Pero qué está haciendo? Nada que se acerque a lo que estábamos diciendo, que yo sepa. En consecuencia, uno podría decir, ¿quién tiene que hacerse cargo de este problemita de la formación ciudadana y de la formación de nuestros niños? La única respuesta que cabe, nosotros mismos. Como ciudadanos, como trabajadores, como padres de familia, como estudiantes, como hombres, como mujeres, como niños. Y no hay otra alternativa. Es una alternativa mundial, ¿eh? No es solo Chile, no es Chile. Por todas partes del mundo, los políticos, por ejemplo, están desprestigiados. Tal vez no tanto como en Chile, pero desprestigiados. Y si no hay confianza en los representantes, ¿en quién confiar? Y ahí la respuesta universal es, bueno, en nosotros mismos. Por eso hay un despertar de la conciencia ciudadana en todas partes, pero que no basta el despertar porque tiene que autoeducarse en cómo se recupera de esa conciencia el poder ciudadano. No basta con ser consciente de que hay un problema, hay que recuperar el poder ciudadano. Y es por eso que ante estos problemas uno recurre a lo que ha sido la trayectoria en Chile, que no se conoce ni se ha estudiado en detalle, de la educación, la autoeducación popular. Y tenemos allí, ¿verdad?, intelectuales orgánicos, hay que llamarlos orgánicos, que trabajaron esa idea, que es el caso de Luis Emilio Rescabaron, que hay que volver a leerlo, estudiarlo a fondo, y uno se da cuenta la sabiduría que tenía este hombre con respecto al pueblo chileno, no los modelos extranjeros, ni siquiera el modelo soviético. Y tenemos otras educadoras, tal vez no la que se cita siempre, la Cafarena, que se yo, se la cita, que está bien, ¿no? Pero la educación popular, la que tomaron conciencia de educar al pueblo a partir del pueblo mismo, más que la Cafarena y otras que se citan, la Mate y otras más, en la generación de profesoras, por ese año, de 1928, la que se rebeló contra el Estado docente, propuesto por Arturo Alessandri, recordemos, y su ministro, que se me olvida el nombre en este momento, que hay un colegio que se llama igual, se rebelaron contra el concepto de Estado docente, diciendo estas profesoras
Oiga, el Estado docente no es más que la oligarquía docente. Por tanto, no sirve. Y frente a esa propuesta de Alessandri, se rebelaron contra él, ¿no? Y hicieron una contrapropuesta. La comunidad local se autoeduca. Y dieron la pelea, que es muy linda esa pelea, es poco conocida, ¿no? Es muy poco conocida. Eran profesoras primarias de origen popular mestiza en su mayoría, porque nadie quería ser profesora primaria, ¿verdad?, viniendo de la clase alta. Estoy hablando de los años 20, 1920. De ellas propusieron la contraparte. La comunidad popular se autoeduca. El pueblo educa a sus niños de acuerdo a las necesidades que tiene el pueblo. Y para desarrollar los poderes populares que el pueblo necesita. Y en función de los problemas locales reales que el pueblo tiene. Problemas locales reales que el pueblo tiene. Esas mujeres de una u otra manera estaban de acuerdo con recabaran, aunque no fueron sus discípulas, esas profesoras. Fue una generación de profesoras. Y Carlos Ibáñez del Campo la recibió en su despacho y le gustó el proyecto y dijo, vamos a hacer lo que ustedes dicen. Pero un par de meses después las traicionó y comenzó a perseguirlas. Y las reprimió. Las traicionó. Pero ellas, como no murieron, después que salió Ibáñez, después que se fue incluso Alessandri en los años 40, volviendo a Pedro Aguirre Cerda y de González Videla, decidieron ejecutar lo que ellas decían, la comunidad se autoeduca, y propusieron crear en Chile un sector experimental de colegios que se llamaron las escuelas consolidadas. Y esas escuelas consolidadas existieron más o menos desde 1947 como hasta el 73, pum, desapareció. Y eran alrededor de 20, yo no recuerdo exactamente, 20, eran colegios experimentales en todo Chile, que fue obra y gracia a esta generación de mujeres muy, se las describo en 2 palabras para que tengamos, muy independientes, muy liberales en su conducta personal, creían en el amor libre, muy politizadas, muy activistas, muy entregadas a su trabajo educativo. Yo conocí a varias de ellas porque yo hice clase en la escuela consolidada de Wynn durante un par de años como profesor de filosofía por allá, y conocí a varias de ellas. Puedo citarlas hasta el día de hoy. Particularmente la directora del colegio, que era Aide Azócar Mancilla, una mujer realmente. Ahora algunas alumnas han hecho sus tesis doctorales sobre la historia de esta mujer, y en particular la Aide Azócar Mancilla, que era la directora de la escuela consolidada de Wynn. Y ahí en esa escuela se trató de practicar, de enseñar a los niños lo que era su propia realidad, dar a conocer sus propias capacidades y posibilidades y educarlos para eso, en el terreno mismo. Fue muy lindo porque la escuela consolidada de Wynn tenía un kinder, preparatoria, humanidades y un sistema de cursos técnicos para darle un título que no querían pasar después al liceo, sino que o ir a la universidad, sino que trabajar en algo. Mi mejor experiencia pedagógica la tuve allí, cuando estuvimos enseñándole a hijos de campesinos, a hijos de inquilinos, hijos de peones, gente pobre, ¿no? Muchos de ellos terminaron siendo profesionales, ingenieros, médicos, qué sé yo, dentistas, pero formados en esa escuela. Bueno, esa generación de profesoras, muy de acuerdo con
la enseñanza de recabar, aunque no eran sus discípulos, muy de acuerdo con lo que la Federación Obrera de Chile planteaba en esos años. Lo mismo, o sea, educar al pueblo, por el pueblo y desde el pueblo. Por eso la Federación Obrera de Chile tenía cerca de 35 colegios que ella misma estableció, contrató a los profesores, le impuso el programa de estudio y lo más lindo, la evaluación. Y era autoevaluación. Porque al final del año esos colegios daban examen, por decirlo así, ante su propia comunidad, que les preguntaba y la comunidad evaluaba tanto a profesores como a alumnos. Yo hice en la Universidad de Chile hice una experiencia similar con un grupo de estudiantes que eran raperos, hip hoperos, e hicieron su tesis sobre el hip hop. Entonces el día del examen a él se le ocurrió al profesor: yo quiero rapear, me dijo, no quiero hablar así académicamente, quiero rapear mi examen, mi tesis. Hazla, por lo que me costó convencerlo a la comisión, pues ya. Y cuando él dio el examen explicando su tesis, rapeó, ¿no? Bailoteando con qué sé yo, con metáforas, con rima, todo. Lindo examen. Y me dijo: ¿quiénes pueden venir? Bueno, invita a toda tu comunidad, porque tu comunidad rapera. Llegaron todos, más de 120, qué sé yo, se llenó la sala, en la sala contigua, qué sé yo, y fue una asamblea evaluativa. Porque yo, mi derecho a preguntar se lo cedí a la asamblea, porque ellos sabían más hip hop que yo. Fue un examen maravilloso. Porque claro, los raperos no le preguntaron a este maestro para tirarlo a partir, no que sacar un 3, un 4 y pillarlo, que te equivocaste. No. O sea, perdón, no le hicieron preguntas para que saliera bien con un 7, fue todo lo contrario. Pregunta a fondo del hip hop. No, el examen se alargó N. Pero es la mejor experiencia de mi vida, haber presenciado en vivo la autoevaluación de un grupo, de una comunidad, en este caso de hip hop. A propósito del examen de uno de ellos. Por eso yo creo que una autoevaluación bien organizada de un colegio, sus profesores, sus alumnos y la comunidad puede tener resultados maravillosos. Y ahí entra la experiencia que hemos tenido en San Bernardo, en función de todos los considerandos anteriores que estaba señalando. Porque tuvimos la oportunidad de utilizar en San Bernardo, yo formo parte de un grupo que está compuesto de un sociólogo, 2 sociólogos, de un historiador que soy yo, y de un literato y un profesor de educación popular, que constituimos un consejo editorial dentro de la editorial Seibo para publicar libros, una colección de libros para la formación ciudadana. Ya publicamos uno y ya tenemos 2 listos. Entonces, este grupo, cuando supo que en San Bernardo el famoso canelo de Nos quedó disponible, lo compró el municipio, y el municipio dijo: bueno, tenemos que hacer algo aquí. Entonces nosotros le propusimos: hagamos 2 cosas. Uno, un curso de formación ciudadana abierto a la ciudadanía de San Bernardo, para contarles su historia real. No hay libro al respecto, pero como lo hemos investigado, estamos escribiendo ahora un libro, pero no hemos terminado, podríamos contarles esa historia. 10 sesiones en total, están programadas 8, pero al final se alargaron a 10. Y el curso mantuvo una asistencia regular, se inscribieron 120, asistieron como 80 promedio, hasta el final, con un entusiasmo que ustedes pueden imaginar. No hay nada más emocionante cuando el pueblo
que se cree que está fuera de la historia, le cuentan que no, que está dentro de la historia, que su historia es la verdadera historia. Se produce una catarsis. Y la gente se ríe, se alegra, anda contenta, qué sé yo. Es muy particular, ¿no? El efecto que se produce cuando la gente se convence que está dentro de una historia real y que es importante. Bueno, ese curso lo dimos, terminamos perfectamente y había una entrega de certificado al final, pero me avisaron a mí el último día a las 12, cuando empezaba la 1, yo estaba almorzando, así que no pude ir. Pero entonces el señor alcalde entregó los certificados pertinentes. Bueno, junto con eso, que fue, por lo que todo he salido después, un éxito notable, que convenció al alcalde, que no fue de partido, militante de partido, no estaba muy convencido, pero al final tuvo que aceptar que era una actividad no solo lícita, sino que además exitosa en el plano de la comunidad local. Y la segunda propuesta, el segundo proyecto que iniciamos allí, era entonces la idea de que la educación tiene que reformarse a sí misma. No hay que esperar que el colegio de profesores vaya a hacer la reforma. El colegio de profesores se ha sentido siempre muy gremial, muy sindical. Y como buen gremio, entonces pelea con el patrón. Es decir, le gusta llevarse a gallitos con el Ministerio de Educación. Y pierden tiempo peleando que hay que volver a clase, que no hay que volver a clase, que hay que usar mascarilla, que no hay que usar mascarilla, por ejemplo. Pero no trabaja sistemáticamente el gremio de profesores para construir una alternativa pedagógica que elimine esta absurda carga que tiene de autoevaluación o de evaluación sistémica que nadie revisa después. Y cuando hacen congresos de profesores, todos proponen una alternativa que está basada en la comunidad docente. Pero después, cuando termina el congreso, se olvidan de esa conclusión y siguen peleando con el ministerio. Yo he estado en 3 congresos de profesores, del colegio de profesores, los 3 últimos. Los 3 acordados lo mismo. Y nunca se ha implementado lo que se acuerda. Por tanto, digo yo, pienso yo, y pensamos, no solo yo, el grupo con el que estamos, que quienes deben realizar esta operación en terreno, en la práctica, en su escuela, en su comunidad, son los profesores mismos. Son los profesores mismos. Pero no por sí solos. Tienen que actuar como comunidad. Por tanto, con sus alumnos y con los apoderados, o sea, con la comunidad local donde está instalado el colegio. Para seguir estando de acuerdo con lo que plantearon las profesoras en 1928. La comunidad se autoeduca. Porque ella conoce sus niños reales, conoce los problemas reales, ¿verdad? Está interactuando con los profesores a viva voz, cara a cara, forman comunidad, hasta se quieren y se respetan entre sí. Los profesores de colegio siguen teniendo la votación más alta en términos de reconocimiento y confianza por parte de la ciudadanía. Hasta los médicos han perdido terreno, pero no los profesores. Que el ministerio los critique, que los medios de comunicación de masa los critiquen, se rían de ellos, que sea cualquier cosa, eso no ha implicado que haya perdido la confianza y el prestigio dentro de la comunidad local. Lo viví hace como 3 domingos atrás, que fui a una asamblea que hizo un colegio básico en San Bernardo para evaluar su propia historia, o sea, conocer su propia historia, cómo se construyó la población allí, cómo se construyó el colegio,
qué es lo que ha pasado con los apoderados, con las generaciones anteriores, con los niños, con los haitianos que han llegado a esa población, que constituye un grupo importante. Y espontáneamente, ahí, en esa asamblea, fueron todos contando, reconstruyendo su historia local, la historia del campamento, la historia de las poblaciones, la historia del agua, la historia de todo, ¿no? Hasta la llegada de los haitianos. Los haitianos al final también contaron cómo habían llegado y cómo se sentían. Y todos le confiaban en esta historia íntima, porque ahí se contaron cosas muy íntimas. ¿Se la confiaron a quién? Al colegio. Y ahí mismo las mujeres, las señoras que estaban, dijeron, el colegio lo creamos nosotros. Lo exigimos, lo peleamos para nuestros cabros y ganamos y lo hicieron y ahora estamos dentro de él, ¿verdad? Y queremos hacer lo que aquí se está planteando, es decir, reconstruyamos nuestra historia con nuestros propios testimonios, investigándonos a nosotros mismos. Que sean los alumnos los que pregunten a los papás qué pasó aquí, o a la señora del negocio de la esquina, o a los señores que todavía están cuidando la maestranza de San Bernardo, o el curita de la iglesia cercana, etcétera, etcétera. Los alumnos tienen que ir a investigar, tienen que preguntar a sus propios padres, a sus conocidos, a sus amigos, y entre ambos contarse la historia que va quedando registrada. En el caso de la escuela donde filmaron toda la sesión, tienen toda la película entera para verse ahora lo que hicieron. Se pueden hacer videos al respecto, se puede grabar, se puede, grabar en una micrograbadora, después se pasa por escrito, y esos escritos debieran llegar a los profesores, ¿no? Tal vez encabezados por el equipo de historiadores. Es importante que hayan historiadores. Por lo común, los que más colaboran con esta tarea son los profesores de historia, de filosofía, de lenguaje y de educación física. Se entusiasman. Y hay directores que se juegan también enteros por estos proyectos. Y es muy lindo cómo la historia se va tejiendo, un relato que se va tejiendo, en base a los testimonios de los que han sido, entrevistados por los alumnos o filmados, qué sé yo. Y la tarea de los profesores al final, de un equipo de profesores que tiene que ser designado ad hoc, ¿no es cierto? Ahí profesores de historia, de lenguaje, no sé qué, ¿no? Todos esos textos que llegan los redactan en un relato común, respetando el estilo, lo que se dice, o sea, no es una creación de los profesores, es poner por escrito los textos que van llegando. Y eso, revisado, se publica, ¿no?, como un insumo para la educación ciudadana. Y un insumo para que los profesores vayan creando otro modelo educativo, donde el pueblo se autoeduca, de acuerdo a sus problemas reales, concretos, locales, y a sus problemas de todo tipo que tengan, de empleo, vocacionales, de dinero, porque este trabajo colectivo, si produce un resultado concreto, es que despierta, eso se lo aseguro, despierta dos cosas: sentido de comunidad y solidaridad. Y al despertarse este sentimiento de solidaridad, la gente se alegra, canta, se ríe, hace chistes y tira la pregunta que es clave: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso que en estas reuniones evaluativas que hacían en los colegios de las consolidadas en los años 20,
aparte de la evaluación por lo hecho, venía automáticamente la discusión: ¿y qué hacemos ahora? Y si ustedes lo piensan un poquitito, ambas cosas, evaluar lo hecho y deliberar por lo que viene, eso es deliberar soberanamente. Eso ir aprendiendo a deliberar soberanamente sobre los problemas de los cabros chicos, para empezar, del colegio, siguiendo locales y posteriormente el tema de qué hacer por la comuna entera. Un problema muy presente en la memoria de los sanbernardinos es que desmantelaron la maestranza ferroviaria de San Bernardo. Es un monstruo blanco gigantesco. Era una tremenda fábrica, una tremenda maestranza, ¿no?, metalmecánica, que construía locomotoras, carros de ferrocarril, los reparaba, qué sé yo. Era una de las más grandes de América del Sur. Y la desmantelaron Pinochet. Y por supuesto, lo que quedó, que son un elefante blanco de edificios de todo tipo, grandes, bodegas grandes, que estructuras, qué sé yo, quieren ahí, para variar, ¿no?, establecen un mall. Y los sanbernardinos no quieren mall. Quieren otra cosa. Bueno, tienen que discutirlo. Por eso, nosotros organizamos en San Bernardo con 11 colegios que aceptaron la idea, tanto secundarios como básicos, de hacer la historia de su comunidad, o sea, la comunidad alrededor del colegio. Y están ya a medio camino, están en este momento en la etapa de la investigación, de las entrevistas, o de ir sacando fotos, qué sé yo, filmando cuestiones. Después viene la etapa que eso retorna al equipo de profesores y de estudiantes para su redacción final. Todos muy entusiasmados. Les gustó mucho la tarea. En esa asamblea que estuve yo, que duró como 3 horas, ¿no? Es que las mujeres, sobre todo, las mujeres desde tiempo inmemorial, eso lo he estudiado y lo puedo decir en base a lo que he estudiado, han sido siempre, por decirlo así para que nos entendamos rápido, tejedoras de comunidad. Tejedoras de comunidad. Hay documentos del periodo medieval, fíjense, que en los pueblos chicos, en las villas, ¿no?, ¿qué hacían las mujeres? Una vecina que estaba por allá tenía un cabro enfermo, allá iban a ayudarle, ¿no es cierto?, para cuidar al cabro chico. Y este otro quedó cesante, ahí iban, le llevaban comida, pero, ¿no? Este tejido de comunidad normalmente ha sido femenino. Si uno estudia la historia de los campamentos y las poblaciones en Chile, descubre ese rol insustituible de las mujeres. Es muy lindo. Generalmente a pretexto de los niños, pero eso lleva hacia los padres, lleva hacia las madres, lleva hacia todos, y al final a toda la comunidad. Por eso es que las primeras generaciones de profesoras, porque el 80% de los profesores primarios en Chile durante un siglo fueron puras mujeres, de extracción popular mestiza. Ellos sabían lo que era ser pobre, y ayudarse mutuamente. Y eso lo trasladan al colegio y lo convierten en asignatura. Tal vez no en asignatura, sino que en vocación pedagógica. Y eso surgió a borbotón en esta asamblea de ese colegio ahí, ¿no? Por eso hablaban casi todo el tiempo puras mujeres, una tras otra, ¿no? Iban tejiendo entre sí un relato en que uno se emocionaba, ellas no, porque ya están experimentadas en eso, pero un relato emocionante de cómo fueron levantando un campamento, una población, una escuela, un destino, un futuro, una comunidad. Eso es lo que hicimos en San Bernardo. La cosa va muy bien hasta el momento y nos parece que
si recogemos la historia y los escritos de Recabarren, lo que hicieron y lo que pensaron y lo que estas mujeres, ¿eh?, de profesoras primarias de los años 40, 20, 30, 40, y lo que podemos hacer nosotros, porque además hay una historia de educación popular en Chile que se conoce poco, que es la época de los años 80, 90, que se eclipsó y desapareció porque estaba basado en las ONG que estaban financiando del extranjero, o por estudiantes universitarios que ustedes saben, terminan de estudiar, tienen que trabajar y se olvidan de la educación popular. Tenemos tradición, tenemos historia, tenemos ideas, tenemos libros inclusive, para hacer lo que nos proponemos en este sentido. Bueno, eso es lo que yo podría decir, perdonen lo largo, pero tenía que hacer una introducción al principio y luego explicar un poco en lo que consistía el proyecto de San Bernardo y lo que podría tal vez consistir el proyecto que ustedes están elaborando allá en Tarapacá. Bien, muchas gracias, Gabriel, por esta completa exposición, ¿no?, de los desafíos en materia educacional y cuáles son los proyectos que están detrás de esto, las concepciones, la ideología. A veces responden más bien a proyectos dominantes que a proyectos de los sectores populares, ¿no es cierto? Y de los territorios también donde están presentes. Así que es muy interesante conocer la experiencia de San Bernardo, de cómo las comunidades escolares están siendo un actor intelectual también respecto a construir su historia local y que eso signifique también de un fortalecimiento de la ciudadanía. No sé si María Fernanda quisiera redondear con algo. Le dejaría la palabra antes de concluir. Gracias, maestro, por la introducción y por comentarnos la experiencia que han estado realizando en San Bernardo. A mí me parece una iniciativa maravillosa de darle esta potestad a las comunidades educativas y que los estudiantes, en conjunto con su comunidad, empoderando a los profesores, ¿no es cierto?, puedan trabajar en la reconstrucción de su propia historia y de su propia memoria. Nada, en realidad solamente agradecer su participación, felicitarlo por esta iniciativa y seguir buscando buscar la forma de que esta iniciativa la podamos concretar a través de proyectos Circuito Escolar. Sería fantástico. Sería maravilloso. Un par de datos adicionales que pueden ser útiles. Esto está inspirado, además, esta propuesta nuestra que estamos trabajando con este grupo, está inspirado además en un ejemplo concreto dado por, no sé si se lo mencioné en otra ocasión, por la Escuela Ríos de Chile de un puerto, Lilquén, en el sur de Concepción. Ese colegio, que es colegio completo, se tiene secundaria, estaba muy mal en los resultados, SIMS y que se dio todos esos resultados. Y en la época del ministro de Educación, que fue también alcalde de Las Condes, le pusieron disco rojo o luz roja, que por tanto tenían que disolverse y desaparecer. Y ellos ante esa orden se rebelaron, todos, ¿no? La directora, los profesores, los estudiantes y la comunidad. Y decidieron pelear con el ministerio y hacer lo que ellos quisieran. Entonces se reorganizaron e hicieron más o menos lo mismo que yo les estoy proponiendo acá en función de lo que hicieron en San Bernardo. Ellos decidieron convertir el colegio en un ejemplo de autoeducación de la comunidad local. Y en ese juego entraron todos, la directora, los profesores, los estudiantes y la comunidad local. Entonces cambiaron la malla curricular, cambiaron su sistema de relaciones interno, manda la asamblea
no a la jerarquía interna, la directora que quedó una profesora más dentro del lote. Las decisiones lo toma la asamblea. Yo estuve allá, por eso lo vi en acción. Y lograron con eso un despegue espectacular de los resultados educacionales del colegio en lo que pedía el ministerio, pero también en lo que ellos querían. A tal punto les fue bien que se sintieron suficientemente autorizados para organizar seminarios internacionales de educación comunitaria. Ese colegio existe todavía, la directora todavía existe, se llama el Colegio Los Ríos de Chile de Lirquén. Tal vez un contacto con ellos podría ser útil. Y lo otro que quería decir como un dato tan ilustrativo es que la experiencia de la historia local hecha por colegios, igual como lo que la planteamos acá, yo la tomé de una iniciativa que el obispo Isen, creo que se llama, de Chiloé, no sé si obispo o arzobispo, implementó en las comunas de Chiloé, mejor dicho, en los pueblos, ¿eh? En todos los pueblos de Chiloé, pueblos, aldeas, villorrios, qué sé yo. En total eran como 16. Y le encargó la tarea a las profesoras y a los curitas de las parroquias locales, con los alumnos, la comunidad. Todos hicieron el trabajo, enviaron sus informes, historias locales al obispado. Y el año 87, 1987, fíjate, la época, los publicó, claro, artesanalmente, no tenía suficiente plata, así que, bueno, un cuadernillo, fíjate. Y yo logré, tengo mucha suerte con el libro, logré conseguirme una copia completa de los 16 cuadernillos. Pero ellos hace como 3 o 4 años lo publicaron ahora como un libro, en 2 volúmenes todavía, en 2 volúmenes, con las historias locales de Chiloé hechas por sus propias comunidades, entendiendo por eso curitas, profesoras, alumnos y los chilotes. Así que hay material también para leer. Eso nomás, a modo de aditivo, adenda. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos quienes han estado conectados por las redes sociales de la universidad y esperamos que este registro también sea compartido ahí con las comunidades educativas de la región. Se la vamos a hacer llegar también, cosa que sirva como material introductorio para esto que se está pensando para el próximo año, ¿no? De cómo a partir de las comunidades locales, desde el proyecto de circuito escolar, podemos ir fortaleciendo la ciudadanía también de forma temprana. Así que muchas gracias a todas y a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.